Hace no tanto, un día cualquiera se convirtió en algo extraordinario en Barcelona, una ciudad vibrante, llena de gente apresurada y edificios imponentes. Pero esa mañana, dentro de una sala de conferencias en Maxwell Solutions, todo cambió. Allí, rodeado de éxito, números y trajes impecables, Tomás Herrera, un hombre cuya vida se había forjado entre contratos y decisiones frías, se vio cara a cara con algo que nunca había imaginado. Era un día como cualquier otro para Tomás, el CEO de una de las firmas de consultoría más prestigiosas del país. Desde su oficina en el último piso, podía ver el bullicio de la ciudad. Pero dentro de esa sala, todo estaba bajo control. Su agenda estaba llena de reuniones, cada una con más cifras y propuestas que la anterior. Ya no quedaba espacio para nada que no fuera eficiencia. Su vida había dejado de ser un espacio de emociones para convertirse en una maquinaria en la que los números importaban más que las personas. Pero entonces, sin previo aviso, la puerta de su despacho se abrió. Al principio, pensó que era una broma, un error. Un suspiro se le escapó sin querer, intentando ocultar el desconcierto. Lo que vio fue algo que no encajaba en el rígido patrón de su mundo. Una niña pequeña, de unos 5 años, con el cabello rubio como el sol, un vestido rosa que parecía un poco arrugado y un cuaderno tan desgastado que parecía llevar historias de una vida mucho más grande que la de alguien de su edad. La niña, con la mirada tímida pero decidida, avanzó con pasos pequeños pero firmes, como si fuera parte de un plan que ella misma había diseñado. En su rostro, un brillo en los ojos que no se podía disimular, como si supiera algo que él no. Con cada paso que daba, algo en el aire cambió. En ese momento, Tomás sintió que la realidad que conocía comenzaba a tambalearse. Cuando la niña llegó a su escritorio, la sala de conferencias, que hasta entonces había estado llena de frialdad y de profesionalismo, se llenó de algo más. Algo que Tomás no había experimentado en años: humanidad. La niña, con una voz pequeña, pero segura, dijo unas palabras que paralizaron el tiempo. Mi mamá está enferma. Yo vine en su lugar. Tomás se quedó sin palabras. En su vida, había escuchado miles de discursos sobre contratos, beneficios y competencias. Había hablado con empresarios de todo el mundo, pero nunca había escuchado una frase como esa. No entendía cómo una niña tan pequeña había llegado hasta allí, sola, con un cuaderno arrugado entre sus manos. La pregunta flotó en el aire, pero él no podía entenderla. El mundo parecía haberse detenido un instante, y por un segundo, el aire en la sala estaba cargado de algo que no podía nombrar. Tomás, el hombre que había manejado grandes negociaciones, grandes números y grandes equipos, no sabía cómo reaccionar. Lo primero que pensó fue que alguien le estaba tomando el pelo. Quizá una broma de su equipo. Pero al ver la determinación en los ojos de esa niña, se dio cuenta de que no era así. No había nada de cómico en esa escena. En ese momento, Tomás Herrera se dio cuenta de que estaba a punto de presenciar algo mucho más grande que una simple entrevista de trabajo. La niña, a pesar de la timidez que sus pequeños ojos reflejaban, se acercó un poco más, sin soltar el cuaderno, como si fuera lo único que la conectaba con el mundo real. En ese instante, Tomás sintió que algo en él comenzaba a moverse, algo que no había sentido en años, algo que había olvidado por completo. La vida no era solo de números. Había algo más profundo, algo que no se podía medir ni en beneficios ni en resultados. La niña habló de nuevo, con una mezcla de nerviosismo y valentía. Mi mamá me dijo que tenía que estar aquí para un trabajo importante. Pero anoche se sintió muy mal y no pudo levantarse de la cama, así que fui yo. Tomás, que hasta ese momento había vivido inmerso en un mundo de lógica y estrategia, estaba completamente desconcertado. ¿Cómo era posible que esa niña hubiera venido sola, sin miedo, a buscar un futuro para su madre? Algo en el aire parecía haber cambiado por completo. Ya no era solo una conversación de trabajo. Era la historia de una niña que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar la vida de un hombre que había olvidado lo que significaba ser verdaderamente humano. Tomás, completamente desconcertado, miró a su asistente, Marta, que estaba tan sorprendida como él. Ambos intercambiaron una mirada de confusión, tratando de entender cómo era posible que una niña tan pequeña hubiera llegado hasta allí. El silencio comenzó a llenar la sala, pesado, como si la misma gravedad de momento estuviera haciendo que el aire fuera más denso. Marta, que generalmente se encargaba de todo, no sabía qué hacer ni qué decir. La niña, con su vestido rosa que mostraba señales de haber sido usado una y otra vez, dio un paso hacia adelante.
A pesar de su pequeña estatura y la fragilidad que su apariencia podía sugerir, había algo en su postura que transmitía una determinación inquebrantable. Con su cuaderno desgastado, como si fuera lo único que la conectara con la realidad, empezó a hablar. Mi mamá me dijo que tenía que estar aquí para una entrevista importante. Pero anoche se sintió muy mal y no pudo salir de la cama, así que fui yo. Tomás, que había estado sumido en reuniones con directivos y negociaciones, donde las palabras siempre estaban calculadas, no podía procesar lo que escuchaba. El sonido de su propia voz al hacer la pregunta le pareció casi lejano. Con el ceño fruncido, intentando recuperar la compostura, preguntó, «¿Pero tú cuántos años tienes?» La niña, levantando la mirada con una mezcla de timidez y una curiosidad innata, lo miró directo a los ojos, con una sonrisa tímida, pero orgullosa, respondió, 5, pero en 2 meses cumplo 6. Tomás sintió que el tiempo se detenía. 5 años. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña estuviera allí, en medio de un mundo que parecía hecho para adultos, hablando con tanta claridad y propósito? Sin embargo, mientras él intentaba asimilarlo, Sofía continuó, como si nada pudiera detenerla. Mamá siempre dice que si no consigue trabajo, no podremos pagar el alquiler. Y no quiero que se quede sin ese trabajo. Así que vine a ayudarla. Sus palabras, tan simples y tan llenas de una verdad cruda, golpearon a Tomás con una fuerza que no había experimentado en años. Allí estaba él, rodeado de cifras, estrategias y objetivos, y frente a él, una niña con un cuaderno de dibujos, enfrentando una realidad que él nunca había tenido que conocer a su edad. Tomás trató de procesar lo que Sofía decía, pero algo en su interior le decía que esa niña había dado más que una simple respuesta. Había abierto una puerta hacia una verdad que él había olvidado. Y fue en ese momento, cuando vio a esa niña tan pequeña, tan frágil, pero tan llena de valentía, que algo comenzó a cambiar en él. Tomás, aún con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, se agachó lentamente, tratando de ponerse a la altura de Sofía. Quería mirarla a los ojos, entender de dónde venía esa pequeña chispa de valentía que brillaba en su rostro. A pesar de la sorpresa que sentía, no podía dejar de preguntarse cómo una niña tan pequeña podía estar allí, en ese despacho tan grande, con esa mezcla de inocencia y determinación que hacía que todo lo demás pareciera irrelevante. «¿Y cómo llegaste aquí, Sofía?», le preguntó con la voz más suave que pudo, queriendo entender cómo había llegado a esa oficina, sola, en un lugar tan vasto y extraño para una niña de su edad. Sofía, como si lo que acababa de hacer fuera lo más común del mundo, levantó su mirada hacia él, sus ojos llenos de confianza y honestidad. En sus pequeñas manos seguía apretando su cuaderno, como si fuera lo único que la conectara con la normalidad de su vida. «Cogí el autobús», dijo con una calma que no coincidía con la situación. «Mamá me enseñó cuál tomar para llegar al centro. Pregunté por el señor Herrera y me dijeron cómo subir». Tomás, al escuchar su respuesta, no podía creer lo que estaba oyendo. El asombro y la preocupación se entrelazaban en su mente. Una niña de 5 años, sola, viajando por toda la ciudad, tomando el autobús, preguntando por él sin el más mínimo temor. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo una niña tan pequeña tenía la claridad de tomar esas decisiones, de hacerse cargo de algo tan grande, mientras muchos adultos temen incluso salir de su zona de confort? Se quedó sin palabras, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La idea de que una niña tan pequeña hubiera tomado la iniciativa de viajar sola por Barcelona le parecía completamente surrealista. Y sin embargo, allí estaba, Sofía, con una serenidad y seguridad en sí misma que no correspondía a su edad. Tomás, que había vivido toda su vida entre decisiones difíciles, negociaciones tensas y proyectos interminables, se sintió, en ese preciso instante, profundamente pequeño. De alguna manera, Sofía, sin saberlo, lo había desafiado a ver el mundo con otros ojos. Algo tan simple como un viaje en autobús, algo tan común, se transformó, por su valentía, en un acto heroico. Él había manejado empresas, liderado equipos, cerrado tratos millonarios, pero jamás había visto a alguien con esa clase de coraje. Jamás había visto a una niña tan pequeña enfrentarse a la vida de manera tan directa, sin miedo, sin que la angustia de lo desconocido la detuviera. El rostro de Sofía seguía tranquilo, como si todo lo que estaba haciendo fuera lo que debía ser. Tomás, aunque aún incrédulo, se dio cuenta de que en ese momento, él no solo tenía enfrente a una niña de 5 años. Estaba frente a una lección sobre coraje, sobre lo que realmente importa,
sobre la capacidad de hacer todo lo posible por los que amas. Y mientras ella hablaba, Tomás comenzó a entender que a veces las respuestas a los problemas más complejos no se encuentran en los libros ni en las estrategias de negocio, sino en la forma pura y sencilla en que un niño ve el mundo. Sin miedo, sin dudas, con una claridad brutal y un amor que nada ni nadie podía detener. Mientras Sofía, con sus pequeños dedos, abría el cuaderno que había traído consigo, Tomás observaba en silencio, como si las palabras de la niña hubieran tocado algo profundo en él. Sofía comenzó a mostrarle sus dibujos, unos trazos sencillos pero cargados de una ternura y una sinceridad que lo conmovieron. Cada página del cuaderno era una ventana a la vida de su madre, a los esfuerzos invisibles de una mujer que había hecho todo lo posible por darle a su hija una vida mejor, aunque las circunstancias parecieran estar en su contra. Uno de los dibujos mostraba a una mujer sonriente detrás de un mostrador, con clientes esperando para ser atendidos. Tomás pudo ver cómo el amor y el respeto que Sofía sentía por su madre se reflejaban en cada línea, en cada detalle que ella había dibujado. Mamá trabajaba en el banco, explicó Sofía, señalando la figura que había dibujado con tanto cuidado. Siempre sonreía mucho, y todos decían que era muy buena en lo que hacía. Tomás sintió una mezcla de admiración y tristeza. La niña no solo había venido por su madre, como cualquier persona habría esperado en una situación similar. No, Sofía estaba allí por algo mucho más grande. Había venido a luchar por su familia. Había cruzado la ciudad, tomado un autobús sola y se había presentado en su oficina con un propósito claro, una misión que no solo era importante para ella, sino para su madre, que en ese momento no podía hacerlo por sí misma. La dedicación de Sofía no solo hablaba del amor por su madre, sino de una fuerza interna que dejaba atónito a Tomás. Cada palabra que salía de la boca de Sofía parecía más profunda que la última. Ella hablaba sin filtros, sin preocuparse por la complejidad del mundo adulto, como si tuviera una sabiduría innata que podía mover montañas. Las preocupaciones cotidianas de Tomás, las reuniones, los contratos, las estrategias empresariales, de repente, se sentían triviales en comparación con la simplicidad y el poder de la vida que Sofía expresaba. Con cada historia, con cada dibujo, la niña le mostraba una realidad que Tomás había olvidado. La vida no siempre es una cuestión de números o de negocios. A veces, la verdadera lucha, la más grande, es por las personas que amas. Y mientras escuchaba a Sofía, Tomás se dio cuenta de algo que nunca había entendido con tanta claridad. Los sacrificios, las decisiones difíciles, el amor incondicional no pueden ser contabilizados en una hoja de balance. Finalmente, después de una conversación que había durado más de lo que pensaba, Tomás se levantó, con el corazón pesado pero también transformado. Miró su reloj, y aunque la entrevista con la señora Benedetti era importante, algo en él le decía que este momento con Sofía era más urgente, más real. Señora Benedetti, dijo, con la voz aún impregnada de la emoción que acababa de vivir, hay algo más importante que discutir aquí. Me temo que tendré que reprogramar esta reunión. Tengo que hacer algo urgente. Y sin esperar respuesta, Tomás tomó su teléfono, marcó el número que Sofía había mencionado y la llamada sonó. Un tono que parecía más pesado de lo usual, lleno de la incertidumbre que siempre acompaña a una situación en la que no sabes qué esperar. Mientras el teléfono sonaba, Tomás miró a Sofía, que le sonrió con esa misma tranquilidad con la que había llegado, como si todo lo que estaba sucediendo no fuera más que un paso necesario para lograr lo que ella había venido a hacer, salvar a su familia. Poco después de su conversación con Sofía, Tomás se encontró en el pequeño apartamento de la familia Martín. Un espacio modesto, pero lleno de vida. A pesar de las dificultades visibles, había una calidez que se respiraba en cada rincón. Las paredes, decoradas con dibujos, parecían contar historias de amor y sacrificio, de una madre que había hecho todo lo posible para cuidar de su hija. Sofía, con una energía inagotable, había comenzado a jugar en un rincón que Tomás había arreglado para ella. Un pequeño espacio con lápices de colores, cuadernos y libros. Mientras ella se sumergía en su mundo de colores y dibujos, Tomás observaba a la niña y sentía un nudo en el estómago. Había algo en Sofía que lo tocaba profundamente, algo que no podía entender completamente, pero que le parecía fundamental. Era como si esa pequeña niña hubiera traído consigo una lección más grande que todo lo que le había aprendido en años de negocios. Elena, la madre de Sofía, estaba sentada en el sofá, visiblemente agotada, pero con una fuerza serena en su rostro. Su mirada, aunque cansada, mostraba una resiliencia que Tomás había visto solo en personas que habían pasado por desafíos inmensos.
Había algo en ella, en su quietud, que dejaba claro que las dificultades la habían moldeado, pero no la habían derrotado. Ella, como su hija, era una luchadora. Tomás se acercó a Elena, y aunque la situación era delicada, algo dentro de él le decía que no podía esperar más para ofrecerle lo que había estado pensando todo ese tiempo. No podía simplemente irse de allí, dejar que esa familia siguiera luchando sola. Algo en él había cambiado, algo profundo necesario. Elena, comenzó, con una voz más suave de lo habitual. Quiero ofrecerle un puesto en mi empresa, pero no en el que había solicitado. Quiero que sea la nueva directora de recursos humanos. Elena lo miró con incredulidad. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro y confusión. Estaba a punto de hablar, pero Tomás levantó la mano, como pidiendo que lo dejara terminar. No es por lo que ha hecho en su carrera, Elena. No es por su experiencia laboral ni por sus títulos, continuó Tomás, buscando sus palabras cuidadosamente. Es por lo que ha hecho en su vida. Porque si puede criar a una niña tan valiente, tan cariñosa y tan decidida, sé que tiene la fortaleza, la paciencia y la humanidad para gestionar una empresa y hacerla prosperar. Elena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, sintió un peso en su pecho, como si las palabras de Tomás la estuvieran envolviendo. Se quedó mirando el suelo, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. No podía creerlo. Todo lo que había hecho, toda su lucha, todo el sacrificio por su hija, parecía estar reconociéndose en ese momento. No solo estaba siendo vista como una madre amorosa, sino como alguien con una capacidad infinita para ayudar a otros a crecer, a inspirar, a liderar. Tomás, al ver la reacción de Elena, entendió que había tocado algo profundo. No le ofrecía solo un puesto de trabajo, le ofrecía una oportunidad para que su vida cambiara, para que pudiera dejar atrás las sombras de la incertidumbre y las dificultades. Y lo más importante, le ofrecía la posibilidad de seguir siendo una madre ejemplar, mientras demostraba que su valentía también podía transformar un entorno profesional. Elena levantó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, pero también con una luz nueva, una luz de esperanza. Yo no sé qué decir, murmuró, con la voz quebrada. Nunca imaginé algo así. Mi vida no ha sido fácil, y la verdad, no sé si soy la persona adecuada. Tomás sonrió, sabiendo que las dudas eran naturales. Elena, no se trata de ser perfecta. Se trata de ser real, de ser humana, y tú has demostrado más humanidad en estos pocos minutos que muchas personas que he conocido en toda mi carrera. No solo por lo que has hecho por Sofía, sino por la forma en que enfrentaste todo lo que la vida te ha puesto en el camino. Elena miró a Sofía, que seguía jugando en su rincón, con una gran sonrisa en su rostro, ajena a la conversación que acababa de cambiar su futuro. Elena cerró los ojos por un momento, pensando en todo lo que había sacrificado por su hija, en todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado, una lección de vida que solo una madre podría entender. ¿Y qué pasa con Sofía?, preguntó Elena, mirando a su hija. ¿Cómo encajará todo esto en nuestra vida? Tomás se agachó, miró a Sofía y sonrió. Ella será parte de todo esto, Elena, y no solo como hija. Quiero que todos en mi empresa entiendan que no solo trabajamos juntos, somos una familia. Quiero que Sofía venga a la oficina cuando sea necesario, porque lo que esta empresa necesita no es solo eficiencia, sino también un recordatorio constante de lo que realmente importa. Y lo que importa es el amor, la familia y el apoyo mutuo. Elena no pudo evitar emocionarse aún más. Gracias, Tomás. No sé qué decir. Esto cambia todo. Y en ese momento, Tomás supo que había hecho la elección correcta. No solo estaba ofreciendo un trabajo, estaba ofreciendo un futuro para una madre, para su hija y para una familia que había demostrado tener más fuerza de la que muchas empresas podrían soñar tener. Con la posición asegurada, Elena comenzó su nuevo rol como directora de recursos humanos con una visión clara y renovada. Las personas siempre deben ser lo primero. No importaba cuán grande fuera la empresa ni cuántos proyectos estuviera manejando, su enfoque estaba centrado en la humanidad que reside en cada miembro del equipo. Sabía que el bienestar de cada persona, su motivación, su felicidad y su conexión con los demás era lo que realmente impulsaba el éxito. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a implementar cambios significativos. Elena comenzó a organizar reuniones de trabajo más abiertas y humanas, donde no solo se discutían cifras y metas, sino también historias personales, luchas, sueños y aspiraciones. Las paredes frías y distantes de las oficinas fueron reemplazadas por un ambiente de calidez y apoyo mutuo.
Creó espacios donde los empleados podían compartir experiencias, ayudarse unos a otros y sentirse verdaderamente valorados por lo que eran, no solo por lo que hacían. Y en medio de todo esto, Sofía, con su energía desbordante, también jugó un papel fundamental. Cada vez que entraba a la oficina, parecía infundir una chispa de luz en el lugar. Sus dibujos, sus historias, su risa contagiante, fueron un recordatorio constante de lo que realmente importa, la conexión humana. Sofía se convirtió en el corazón de la transformación, el alma de la nueva cultura que Elena había creado. Con el paso de las semanas, Tomás comenzó a notar algo que nunca antes había experimentado en Maxwell Solutions. El ambiente en la oficina cambió por completo. Las relaciones entre los empleados se volvieron más cercanas, más sinceras. El trabajo dejó de ser solo una responsabilidad. Se convirtió en una oportunidad para apoyarse mutuamente, para crecer juntos y para celebrar los logros de los demás. La productividad aumentó, no porque se les presionara más, sino porque la gente se sentía inspirada, valorada y comprendida. Tomás, por primera vez, entendió que el verdadero éxito no se medía solo en términos de ingresos o expansión. El verdadero éxito radicaba en las relaciones que se construían, en la solidaridad que se cultivaba, en el apoyo mutuo. En lugar de ser una máquina de hacer dinero, Maxwell Solutions se había transformado en un lugar donde las personas realmente se cuidaban unas a otras, un lugar donde el bienestar individual era tan importante como el colectivo. Elena, al mirarlo desde su nuevo puesto, sonrió al ver los cambios que se habían dado, no solo en la empresa, sino también en los corazones de las personas que formaban parte de ella. Y aunque aún había desafíos por delante, sabía que había logrado lo más importante. Había dado un ejemplo de liderazgo basado en el amor, en el respeto y en el valor de cada ser humano. 3 meses después, la empresa estaba irreconocible. Lo que una vez fue un lugar donde las cifras dominaban y las relaciones eran secundarias, ahora se había convertido en un espacio lleno de vida, de propósito y de conexión genuina entre sus miembros. Sofía, la pequeña con su cuaderno lleno de dibujos, y Elena, su madre llena de pasión y amor por su trabajo y su familia, habían logrado algo que ningún equipo de consultores o expertos en gestión había podido. Crearon una empresa con alma. Tomás miró a su equipo, a la empresa que había sido su vida durante tantos años, y por primera vez comprendió lo que realmente importaba. Maxwell Solutions no solo era una firma exitosa por su capacidad para generar ingresos. Ahora, lo que verdaderamente definía el éxito era el impacto que tenían sobre las personas. Las sonrisas se compartían, la forma en que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y el sentido de comunidad que todos sentían, sin importar su puesto o cargo. Tomás sabía que el verdadero éxito no es lo que tienes, sino lo que compartes con los demás. Había comprendido que el verdadero valor de una empresa no se mide por sus ganancias, sino por la calidad de las relaciones que establece, por la forma en que trata a sus empleados, por la oportunidad que les da de crecer y sentirse parte de algo más grande. Con el corazón lleno de gratitud y una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa, Tomás se comprometió a seguir liderando Maxwell Solutions con los valores que Elena le había enseñado. Sabía que, aunque los números y las metas seguían siendo importantes, lo que realmente había transformado la empresa era la manera en que todos se habían convertido en una familia. Y esa familia, pensó, era la verdadera riqueza que importaba. Y es que, como Sofía dijo una vez, con la claridad y sabiduría que solo un niño puede tener, el éxito ya está aquí, solo que a veces tenemos que buscarlo un poquito más lejos, en los lugares más sencillos. Es fácil caer en la trampa de pensar que el éxito está reservado para los que tienen grandes cifras, grandes negocios o grandes logros. Pero, como Sofía nos ha demostrado, el verdadero éxito no se encuentra solo en los números, sino en las conexiones humanas, en el amor que ponemos en lo que hacemos y en cómo tratamos a los demás. A veces, el éxito está justo, frente a nosotros, en los pequeños actos de bondad, en los momentos de apoyo mutuo y en las sonrisas que compartimos. Así que, pregunto, ¿alguna vez has tenido una experiencia donde la inocencia de un niño te haya hecho ver el mundo de otra manera? Ese momento en el que te diste cuenta de que lo más importante no está en las metas que te impones, sino en el viaje y las relaciones que creas a lo largo de él. ¿Crees que el lugar donde trabajas podría ser un sitio donde las personas se sientan valoradas? ¿Y si todos hiciéramos un esfuerzo por cambiar un poco la forma en que nos tratamos entre nosotros? Cuéntanos tus historias en los comentarios. Queremos saber cómo tú has encontrado la magia en lo cotidiano, en lo humano, en lo que realmente importa. Si esta historia te ha tocado el corazón,
Si te ha hecho pensar en lo que verdaderamente cuenta la vida, no olvides dar like y suscribirte. Nos encantaría seguir compartiendo contigo más historias que nos recuerden que el amor, la bondad y la humanidad son la base de todo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos mostrándote que, en el fondo, todo lo que necesitamos para transformar el mundo, ya lo tenemos. Un poco de amor, un toque de bondad y la voluntad de hacer las cosas de manera más humana. Hasta pronto.